Vamos a empezar con los aspectos generales de la peritación, cómo se organiza la justicia, cómo son los fueros, porque no siempre es tan sencillo como la gente cree. Hay algo, esta es una opinión antes de empezar la clase. En general, el problema de las pericias es que se desconoce la parte procesal, o la parte estrictamente legal. Entonces se ponen en un berenjenal de cómo aceptan el cargo, cómo hacen para presidir el expediente del préstamo, qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer, y eso es muy fácil de hacerlo, pero si uno no conoce algunos elementos se puede transformar en una tarea ardua. Me vuelvo a presentar, mi nombre es Federico Segura, algunos ya me conocen, trabajamos juntos con la doctora, con Natalia y con Lilia. La idea básicamente tiene que ver con lo que decía el doctor Silva, y entiendo que la mayoría, como escuché, son legistas. No es bajar una cuestión meramente teórica que los va a aburrir, pero sí es bueno remarcar algunos conceptos que, si bien muchos dicen sí, yo soy legista, pero la pregunta es ¿quiénes de los que son legistas, aparte de tener otra carrera, ejerce la medicina legal? ¿Me puede contestar? Sí, yo, como le dije al doctor, sí, hacemos pericias de años que... Bien, ¿quién más? 2, el resto 3. ¿Cuánto hace? Yo hice 2 pericias. Bien, ¿quién más? ¿Vos creo que sí? Bien, ¿el resto? Sí, ¿Usted también? Sí, aparte de hacer las Si se pericias... dedican a lo que es la medicina legal en sí. No, yo no soy legista, soy psiquiatra. ¿Pero en el ámbito forense trabajan? No, yo en la clínica. Sí. Solamente en clínica, no hacen ningún tipo de investigación. Yo no. Bien, y la pregunta es, o sea, ¿por qué remarco esto? Porque hay una confusión muy grande en lo que es la mirada desde el punto de vista biológico, puntualmente, y del derecho. Son van por carriles totalmente distintos, y habitualmente uno, cuando tiene esa formación desde lo biológico, desde la facultad, aprende a tener una mirada, y no es la mirada de la justicia, y es donde siempre nos equivocamos. Y es lo que hay que remarcar, porque lleva mucho tiempo, cuando uno hace la carrera de medicina legal, darse cuenta de lo que realmente uno tiene que o contestar, o preguntar, o asesorar. Porque son, sigo insistiendo, 2 cosas totalmente distintas. Y siempre se llega a la misma confusión. Y la confusión tiene que ver con hacer, como decía el doctor Achava, en un ateneo, en un lugar donde no hay lugar para ateneos. ¿Sí? Un ateneo médico o una junta médica se hace en un hospital, no se hace de ninguna manera en el terreno judicial. Y uno en una pericia habitualmente va a eso, a hacer un ateneo, y no es eso. ¿Sí? Quiero, por favor, que si no me explico, ustedes me lo digan y yo lo puedo desarrollar, pero no es fácil de entenderlo al principio, porque la pregunta siempre es la misma. Me está preguntando si lo mató, o si hubo mala praxis, a ver, o qué lesión es, 80, 99, 91. En realidad, ahí es donde ustedes caen, y la gran mayoría de nosotros caen en el error. Son clasificaciones legales, con lo cual no nos corresponde. Entonces, nosotros nos vemos tentados a decir, no, si actuó con mala praxis o con negligencia. De ninguna manera. O tiene una lesión que uno la clasifica con un artículo 90. De ninguna manera. Eso le compete, o en el caso de los psiquiatras, no es punible. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Y uno, si presta atención a colegas que hablan, tal vez que son comunicadores, y utilizan términos que no les corresponden a ellos, sino que le corresponden a la justicia. Y segundo, lo más importante que tenemos que entender, que nosotros somos un instrumento o sea, somos invitados en un hogar. No somos parte de la justicia como se entiende, somos un instrumento, o sea, somos ¿qué cosa? ¿Ustedes qué creen? Auxiliares. Como tales, ¿dentro de qué? Dentro del proceso. De la prueba. Exactamente, todos lo tienen claro esto.
Sí. Somos parte de una prueba, que en este caso sería la prueba ¿de qué tipo? Físico, ¿no? Médica o médica. Como legista médico, en general médica. Informás al juez Claro, lo que vemos, o lo que sabemos, o lo que nos dicen. Sí, básicamente Ah, pero eso. su nombre, perdón. No para yo. Norma. Sí. Voy a tomar lo que usted dice y no es otra cosa que la definición de medicina legal. ¿Sí? Nosotros tenemos el conocimiento de un tema puntual o de un área puntual y vamos a asesorar a la justicia sobre problemas jurídicos o legales desde nuestra experticia. ¿Está claro? Entonces, de ahí ya partimos con la definición de medicina legal. ¿Sí? Y como tenemos el conocimiento, y es un conocimiento que no lo tiene cualquiera, obviamente eso nos define como peritos. Entonces, en el caso que nos compete a nosotros, el tipo de prueba que está descrito en el Código Procesal Penal tiene que ver con una prueba pericial. Pero no solamente la única prueba, tenemos otras pruebas o medios de prueba. Esos, si los pueden recordar, me los nombran, y si no, se los nombro yo sin ningún tipo de problema. Que muchas veces en algunos podemos... No lo esperaba de vos. Que en algunos podemos no solamente... materia de otros peritos, sino que también nosotros podemos participar en otro medio de prueba que fuera de la pericial, como por ejemplo una inspección ocular, ¿sí? Como por ejemplo una inspección ocular, como por ejemplo una testimonial. Otra vez. Perdón, pero no, lo pongo en silencio. Documental. Sí, estaba pensando qué le decía acá a mi compañera que está con el teléfono. Ahí, ¿lo apagaste? Hice lo posible. ¿Ya está? Bien. Como decía ya el doctor, su especialidad, señor. Médico legista y ginecólogo. Y ginecólogo, ahí está. Gracias. ¿Y la otra persona que entró? También que entraron dos, creo. Sí, Médica psiquiatra. muy bien. ¿Y hace medicina legal? No. Bien. Retomando entonces, tenemos como tipos de prueba, medios de prueba, la pericial, la documental, la testimonial, inspección ocular y Dios, se me fue. Informativo. No. Bueno, ya Hablar de... sí, que pueden los participar. tipos. No, los tipos de prueba. Testimonial y confesional, ahí está, esas son las 5. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿cuál es, si alguna es más importante que otra? ¿Ustedes qué creen? Sí, dependerá el caso, supongo. Dependerá lo que uno está viendo, estudiando. Todas pueden ser aportadas. Claro. Los requerimientos son diferentes, ¿no? Sí, obviamente que los requerimientos son diferentes y va a depender simplemente de la importancia que haya tenido, en este caso, en el caso puntualmente, pero lo cierto es que en nuestro país no hay un orden de jerarquización de la prueba, como en otros países. Acá la importancia se le va a dar, obviamente, el juez. ¿Sí? En otros países tienen cierta importancia cierto tipo de pruebas sobre otras. En la Argentina eso lo cierto es que por el momento no ocurre. Ahora bien, para las personas que entienden de medicina legal y están transitando el camino de la medicina legal, y para las que no, bienvenidas, van a trabajar obviamente con la justicia asesorando como definición de medicina legal y como parte de un elemento dentro del proceso judicial que es el aporte de la prueba, con lo cual cuando hay algún problema médico, netamente, y me refiero a la cuestión más amplia de la palabra, desde si definimos cuándo somos humanos o cuándo no, cuándo hay vida o cuándo no, hasta la muerte, todo lo que en el medio se les ocurra, obviamente le van a preguntar a quién, a un mecánico o a ustedes.
Bien, ¿y un mecánico puede ser perito? Sí. Sí, perito Ingeniero, mecánico, mecánico. ingeniero. ¿Usted? Depende del caso. Sí. Si el tipo chocó, seguramente. En accidentes, contable, en accidentes sí. Claro, un accidente. Y entonces, ¿cómo definimos a un perito? Y el que sabe leer. Claro. Lo más fácil. Un muchacho que sabe. Que sabe qué Que sabe cosa. Que sabe de esa... Esa especialidad Ese sobre tema. ese tema. Como conocedor de la materia en cuestión. Claro. Claro. Sí, hay algunas palabritas. En realidad tratamos de definir lo que es un perito y tiene que ver con una persona idónea en un arte, en una profesión o en un oficio. Entonces, a ver, al introducir un arte o un oficio, no necesariamente uno tiene que contar con un título universitario. ¿Sí? Entonces, como dice de nuevo el nombre. Norma. Esos los nombres de otra época. Es verdad. ¿Verdad? Mi tía Norma. Viste, bueno, ¿viste? Ahí tenés yo tengo un sobrino que me pelea siempre. Bien. Espero que vos no me pelees. Si el teléfono no suena, no va a haber problema. No, mi amor, yo lo parí, antes de empezar. Bien. Entonces, estamos que un plomero puede ser un perito, Sí. ¿sí? Estamos que un arquitecto puede ser un perito, y también cualquier persona que la gente lo reconozca o lo identifique como si esa persona sabe. Un grafólogo, por ejemplo, Sí, también. claro. Lo que se les ocurra, siempre y cuando basta con que demuestre Un idoneidad. martillero también. Claro. Ahora, ¿qué nos hace diferente a nosotros del resto? Que nos dedicamos a esto. ¿Quiénes somos nosotros? Todos los que estamos. Todos los peritos. Los psiquiatras. Sí, que demostramos idoneidad para las... Los que estamos en el área. Cuando me refiero a nosotros, muy bien, tiene que ver con nuestra profesión desde lo médico, porque creo que hay psicólogos también, pero voy a lo médico. Y la pregunta viene porque va concatenada con una próxima clase que vamos a hablar de responsabilidad. Entonces, ¿qué espera no solamente su señoría, sino también la sociedad de nosotros? Y por ahí que pongamos una cuota de aclaración en el suceso por el cual nos han consultado. O aclaremos, no sé. Algo La palabra espera. responsabilidad no vale. Responsabilidad, Sí, muy bien. porque no es cualquier palabra. Que es fundamental. No, bueno. Claro. Idoneidad. Imparcialidad, idoneidad, ¿qué más? Honestidad. Honestidad, ¿qué más? Bueno, expertise, pero vale para los otros casos también. Sí, ¿y qué más? Es verdad. La veracidad del... veracidad, ¿sí? En eso giran, digamos, lo que era el decálogo que decía Nilo Rojas del perito, ¿no? Que después, bueno, se los alcanzaré o si se arma una dirección de mail como para que tengan información que se puede distribuir, no sé, Daniel, si te parece. Cosas que vayan saltando, sean fallos, sean alguna jurisprudencia, alguna cuestión. Secretaría tiene todo nuestro... Esos materiales, incluso también las clases, se pueden ir aportando ¿Puedo hacer al un mail. Sí. comentario? Ustedes van a ver, este es un taller donde hay diversos profesionales, incluso dentro de una misma profesión, de diferentes especialidades. Hay ginecólogo, hay cirujano, hay oftalmólogo, hay de todo un poco, hay psicólogo. Básicamente, una idea que me parece interesante plantear es esta. A lo largo de la historia hubo 5 órdenes de poder. El poder religioso, el poder político, el poder militar, el poder religioso y lo que se llamaba por ese momento el orden o poder médico. Pero después la medicina se fue expandiendo, se fue largando distintas ramas y aparece la odontología, aparecen otras disciplinas del ámbito de la medicina, la bioquímica, la psicología, que si bien empezó originariamente como con la filosofía, después con Wundt se transformó en una ciencia experimental y ahora tenemos las neurociencias que nos amalgaman a todos porque estudiamos distintas cosas. Básicamente, de estos órdenes de poder, cuando había un conflicto entre personas, entre particulares o entre el Estado y una persona, eso, vamos a ponerle que
una vaca o un cordero de un señor que estaba en las afueras de Roma, era agarrada y se la robaba el vecino. Y aparece un pedazo de piel de oveja ahí tirado. Ahora esto lo haría una pericia para ver si esa oveja era la que se robó, lo haría un veterinario o un bioquímico con el ADN y con una serie de cosas. Pero básicamente lo que quiero aclarar es esto, que cuando hay un problema jurídico que requiere de asistencia, de asesoría de una disciplina específica, o de un arte, o de una técnica, o de lo que fuere, el derecho lo pide. Pero ¿en qué idioma lo pide el derecho? Lo pide en discurso jurídico. Y ahí viene el gran problema, porque vos que sos psiquiatra, vos que sos psicólogo, frente a una demanda que les hace el derecho, una pregunta que les hace el derecho, ustedes la interpretan de acuerdo a sus conocimientos, que no es el mismo lenguaje que tienen los abogados, no es el mismo discurso. Entonces lo que ustedes van a ser transductores, no traductores, transductores. Van a analizar, van a sacar una conclusión y la van a devolver al derecho. ¿Pero en qué idioma? En el idioma jurídico. Por eso es cuando hay un juicio que es el juicio por demencia, y uno dice, pero ¿por qué se lo hace así por demencia? Se lo hace en un esquizofrénico. Porque la esquizofrenia y la demencia son categorías médicas, o psicológicas, o psicopatológicas. Pero para el derecho, dentro de la demencia entra todo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Por eso van a ver, que, para que no se sientan tampoco ofendidos ni cosas por el estilo, que muchas veces decimos médico, cosa de la costumbre, pero en realidad no es que se está segregando a nadie. Esto es para los psicólogos, para cualquiera de los otros profesionales. Un odontólogo podría decir, ay, pero no me nombran a mí. Y la odontología forense es uno de los pilares. Miren, la jurisprudencia médica, o la jurisprudencia pericial, pero básicamente la jurisprudencia médica, que es lo que decía Federico, la psiquiatría y la psicología forense, la odontología forense y la criminalística son los pilares de casi todas las ciencias periciales, casi todas derivan de ellas. Entonces, básicamente es eso. Acuérdense, ustedes reciben la demanda o el pedido en discurso jurídico, lo analizan técnicamente y lo devuelven en discurso jurídico. Perdóname. Esa es el kit de la cuestión, ¿sí? Es decir, cómo hacer la transducción de lo que piden, porque si no se arma el lío. Incluso ustedes caen en un mal trabajo, porque no se está hablando de eso. Básicamente los que hacen pericia ya están con muchos años en esto, entienden lo que les estoy diciendo. Los nuevos lo van a aprender y no van a tener ningún tipo de problema. Pero a veces encontramos a colegas que siguen cometiendo el mismo error y no los lleva a ningún lado. Yo les vuelvo a repetir, y siempre digo lo mismo, no se trata de eso, es otra cosa. La medicina legal no es medicina desde el punto de vista médico, es otra cosa. Tomando lo que decía Daniel, y volviendo un poquito a lo que es la esencia de la medicina legal, obviamente tenemos ramas en la medicina legal que se valen de... porque una persona no puede contestar todo. Si bien antiguos médicos legistas, de los que quedan vivos ahora me atrevo a decir Mariano Castex, se animaría a contestar cualquier cosa, no solamente temas psiquiátricos, sino también otros. Después han quedado muy pocos de esos viejos maestros de la medicina legal, en donde podían hacer una pericia psiquiátrica, una criminológica, no sé, lesiones, lo que se les ocurra. Hoy, y en el cuerpo médico, están divididos en ramas de la medicina legal para las personas que no están en el tema, como Daniel nombraba. Odontología médico-legal es una de ellas, que su aporte fundamental se basó en la identificación de personas a través de las piezas. De las piezas dentales. De las piezas. De las fichas que ellos tenían en su consultorio y de ahí más adelante. Exactamente. Con antropología también. Claro. Exactamente. Que hoy con el avance de la ciencia, eso puede uno decir queda un poco como historia de la medicina, porque con una simple muestra de ADN,
uno puede identificar a la persona siempre y cuando tenga el banco, pero no deja de ser en un montón de lugares una herramienta fundamental para la identificación, más aún cuando se encuentran piezas en fosas comunes, como puede ser la época de los desaparecidos. O piezas sueltas. O piezas sueltas. Había uno que lo habían degollado y estaba la cabeza por un lado, y no sé si encontraban el cuerpo, y además en unas condiciones por ahí, el ADN ya está. Exactamente, lo Pero mismo sí. sucedió con nuestros compatriotas en Malvinas. Bueno, por dar algunos ejemplos de la importancia que tiene y ha tenido esta rama de la medicina legal. Otra de las ramas de la medicina legal tiene que ver con la traumatología o lesionología mediolegal, que obviamente en cuestiones de violencia como la que una sociedad tiene que atravesar porque es inevitable, va a tratar y va a tocar todo tipo de lesiones no solamente que tengan que ver con índole de violencia física en otra parte que no sea lo genital, refiriéndome a lo que es los delitos contra la integridad. O sea, entra todo y es muy importante poder transmitir, bueno, que ustedes tienen que conocer estas cuestiones, porque si hacen todos los fueros, obviamente algo de esto les puede llegar. Y además la medicina laboral, ¿no? Que hay la accidentología. Ibas a llegar. Sí, claro, esa es Claro, eso muy bien. Esa es otra rama, ¿sí? Claro. La medicina laboral, Claro. la medicina laboral y el seguro, en donde entran todas estas cuestiones que tienen que ver con indemnizaciones por daños y, en el caso puntual, de las incapacidades, dependiendo de los tipos y fueros, si es laboral, si es civil, en el caso de accidentología y demás. Obviamente la psiquiatría forense, que yo no me voy a meter en ese terreno porque más expertos que Daniel y Ezequiel, al menos en estos temas, ya hablarán ellos, pero entiendo que ha traído con la nueva ley de salud mental ciertos problemas para lo cotidiano, digamos, en su trabajo diario. Y también con la modificación del Código Civil, que ha incorporado algunas cuestiones también, ¿no? Que tiene que ver con incapacidades y demás, que ya no se usa más la incapacidad, sino que se utiliza hay otra terminología, pero bueno, ya será materia de otra clase. Eso lo vamos a torturar mucho con el cambio del Código Civil y con las nuevas categorías que hay. Eso es importantísimo, que estén actualizados, obviamente. Si bien es una actualización que ya venía pidiendo hace rato que se incorpore, que ahora lo retomamos cuando hablemos un poquito de la organización de la justicia, pero continuando con las ramas de la medicina legal, obviamente no podemos dejar de nombrar lo que es la asfixiología, ginecología, y así un montón, ¿sí? Se incorporó obviamente genetistas, anatomopatólogos, cada uno con su experticia va a asesorar al magistrado sobre las cuestiones que él necesite. Sonó algo, no sé. Algo sonó, sí. No le puedo decir nada. Nada. Bien. No me di cuenta. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Cuando yo les pregunté... Sí, cuando dijiste documental, testimonial, ocular y clínico, que son las pruebas, ¿no? Los Tipos de pruebas, son 5. Tipos de pruebas. Sí. Que no había una más importante No. que otra. Bien. Lo que nosotros hacemos cuando entregamos un informe es documental. No te van a escuchar, ojalá. La pregunta sería, cuando nosotros entregamos un informe pericial, es documental. Pericial. Ok. Testimonial entiendo que, porque al trabajar en abuso sexual infantil, para mí, testimonial es cuando Vos das testimonio. Del testimonio. cuando el menor está en la cámara Gesell y le hacen una entrevista, y a eso se le llama una entrevista no pericial, sino testimonial, ¿correcto? Claro. Entonces me quedaría
entender qué serían las otras, documental, confesional, ocular, me suena. Me suena. A que das un testimonio de lo que ves. Sí. Y documental y confesional, para diferenciar. Agrego una cosita, la testimonial también tiene que ver con cuando uno va a una audiencia de juicio y tiene que... claro, El juicio oral es una testimonial, no. Sí. uno va y expone, o sea, vos te van a citar a que des tu testimonio sobre la pericia o sobre un... ¿Como la siempre y 360? siempre, ¿Como la 360? Claro. Ah, esa. no sé lo que es la 360, perdón. La 360 es una audiencia que hacen en el periodo de prueba que llaman a todos los integrantes de la causa. Entonces habla uno, habla el otro, dice, el juez le va preguntando. Entonces esa sería una testimonial. Ese sería una Es una testimonial. testimonial. Siempre y cuando esté incorporado en el proceso, esa prueba esté incorporado en el expediente, si no, no la podrían de ninguna manera, podrían estar presentes pero no podrían hablar, ¿sí? Y que a veces puede suceder eso, que uno esté asesorando al defensor o al fiscal, pero sin hablar, salvo que el juez lo autorice, cosa que es un poco raro. No, habitualmente eso no sucede. En cuanto a la confesional, bueno, la palabra lo dice, ¿sí? Se tiene que ver con eso, básicamente, ¿sí? Confesar. Confesión de parte a relevo de prueba, dice, ¿no? Exactamente. Un tercero, por ejemplo, la declaración de un tercero ofreciendo su verdad, ¿no es cierto? Su confesión. No, eso sería una prueba testimonial. Ustedes, cuando hacen una pericia y la escriben, eso están haciendo una prueba pericial. Ahora, cuando lo llaman para ampliar in voce o oralmente lo que ustedes hicieron, eso es un testimonio. Bruardel, que es el padre de la criminalística y la criminología, y fue un famoso médico legista de hace 200 años atrás, francés, decía, si la ley te llama a declarar como testigo, no te apartes nunca de tu ciencia o de tu arte. No estás para salvar ni para hundir a nadie. Estás para brindar conocimiento de tu ciencia al juez. Entonces, mira, es muy simple. Yo la mato a ella. No te voy a matar. Yo la mato a ella. ¿Ok? Y digo, yo la maté. Confieso. Pero no confieso. Digo, no, yo no hice nada, yo no estaba. Venís vos, que sos psiquiatra, o él que es psicólogo, y me hacen una serie de pruebas que yo dicen tiene una personalidad de características antisociales, todo lo que quieran ponerme mío. Pero han hecho una prueba pericial. Después lo llaman a él al juicio oral. El defensor lo llama. A ver, dígame, licenciado, ¿por qué usted dijo tal cosa? Él en ese momento, aunque antes había hecho la prueba pericial, en ese momento está declarando como testigo. Como pasa con la 360 o como pasa con la ley de trasplante, que llaman al médico, al psicólogo, al asistente social o al trabajador social, y se hace una reunión con el juez para el trasplante de, por ejemplo, de esta chica, De riñón, no estado, no de Mia riñón. Janovic, que le dio el Sí, riñón a sí, otro. sí, riñón a- Bueno, eso es una prueba, Sí. también es una prueba testimonial. Ese es también Es testigo. testigo. Y después documentar la historia clínica, la ficha médica, un electrocardiograma, una radiografía, un psicodiagnóstico. ¿Por qué los psicodiagnósticos no se ponen con los protocolos en el expediente? Porque si después hay que pedirlo y eso se pierde o cosas por el estilo, ¿dónde se consigue? Es lo mismo que los estudios complementarios. Claro. Y Que los pierden. Por Los un- pierden. Puede ser que haya un psicodiagnóstico, perdón, con el protocolo. Sí, pero es muy raro que el protocolo se entregue. Porque además hay una cuestión ética, que hay que ver hasta qué punto ustedes pueden... Ni el protocolo no se entrega. No, no se entrega. No Eh, se entrega. Ya sé, por eso... Por eso, el licenciado tiene la posibilidad de decir, no lo entrego, me lo quedo para mí. Pues es secreto médico en realidad, ¿no? Secreto, después ya van a ver. Sí. Igual, perdón, en realidad los protocolos, o sea, los protocolos y todos los dibujos y todo lo que tenga que ver es del paciente o del actor o del imputado, de quien fuera. El psicólogo tiene la guarda de eso. Exactamente. ya vamos a hablar de eso en
en breve, no hoy, pero sí, hay contemplado en el programa, en el contenido del programa, algo de documentación. Y la última que queda, contestándote, tiene que ver con la instrumental, y eso es no otra cosa que yo, a ver, bajo el palier y me doy de trompadas con la secretaria, y quedó registrado en las cámaras. Bueno, esa filmación sería el instrumental, sirve como prueba instrumental para contrarrestar mi relato, lo que yo diga, ¿sí? O sea, son medios electrónicos. Sí, claro, una PC, el chip de un teléfono, un celular, también. Sería el instrumental, ¿sí? Un CD, un soporte electrónico que sea, el que fuese, que pueda aportar a la causa, ¿no? O a esclarecer lo que sea. Volviendo a lo que Daniel decía cuando él habló de los 5 poderes, que justo dio en la tecla, porque yo les había comentado, cuando dije de médicos, me refiero a, y no por ahí a psicólogos, pero esto sin ánimo de, como decía él, de dejar afuera o adentro a nadie, sino que la ley lo mira así. Y tiene que ver con esto, básicamente con el poder. Hablando desde lo pericial y hablando después más adelante, dándole un puntapié inicial para lo que va a ser responsabilidad, desde lo pericial, y como decían también algunos maestros, tiene que ver con que lo que nosotros vamos a informar puede impactar de una manera muy negativa en una persona, porque de acuerdo a lo que yo le informe al juez como medio de prueba, si es en el fuero penal, bueno, puede quedar privado de la libertad. O sea, podemos lo que nosotros digamos, atentar contra la libertad, contra el patrimonio, contra el honor y demás. Con lo cual no es cualquier pericia, como puede ser una mecánica, o de un plomero, o de un chapista, o incluso hasta de un arquitecto. Y con la responsabilidad médica pasa lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? Y por lo que vos estás diciendo, puede hasta privar la libertad de esa persona, ¿no? Lo que nosotros decimos tiene peso, no sé, por ahí de una paga, pero... No. Desde el punto de vista pericial, claro, es así como lo estamos diciendo, pero desde el punto de vista de responsabilidad médica, ya hablamos de lo que es la práctica médica asistencial, repercute de una manera totalmente puede distinta. Perjudicar a una persona. Pero no mira eso la justicia, no. Estoy hablando de un daño peor. Peor. Que te maten. No. ¿El moral? Y esto tiene que ver con la mirada de poder que tenía o que nombró Daniel en el número 5. No, con esto del poder médico. ¿Sí? Que era el 5.º poder. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque si no, tomemos como ejemplo cómo cae en la sociedad que hace 2 o 3 semanas atrás se le haya amputado una pierna equivocada a un paciente, o cómo cae en la sociedad cuando tuvimos el caso de una periodista conocida, cuando entró caminando en un estudio que en teoría es de rutina y terminó de la peor manera. Entonces, es esa la mirada que tiene la justicia. Es el tipo de conocimiento que nosotros manejamos es distinto al que maneja cualquier otra profesión. El daño que generamos nosotros en una sociedad es lo que hace que no se nos juzgue con la misma vara en el caso de un arquitecto que se le caiga un edificio, o un contador que haga mal sus balances. O sea, no es lo mismo. Que después lo vamos a hablar largo y tendido, sin ningún tipo de restricciones de tiempo. Pero quería decirles esto, que nosotros, por el tipo de conocimiento que manejamos, no es si estamos en la cuestión pericial, termina en lo pericial, o si es en lo asistencial, termina en la receta médica
y se acabó. No, porque detrás de ese paciente hay una persona, hay una familia, hay sentimientos, hay un montón de otras cosas que tienen que ver con la esencia de la persona, del ser humano. Entonces, cuando nosotros dañamos, justificada por la justicia, o sea, con hablo de un daño ya que está demostrado, no dañamos solamente a la persona, sino que dañamos a la sociedad. Esto es fundamental que lo entiendan, y después yo les voy a dar algunas cuestiones como para que podamos abarcarlo mejor. ¿Entienden básicamente cómo funciona la justicia? Sí. Pero yo diría que eso que vos decís tiene mucho peso para un médico. ¿No? O sea, sí, lo que vos decías tiene mucho peso para un médico, porque también si se cae un edificio, por ahí se mueren 2 o 3 personas, ¿no? Supongo, no sé, porque no les sigo la vida a los arquitectos. Los políticos. Bueno, eso es otro tema. Pero digamos que yo hice una pericia ya hace unos cuantos años a un señor que todavía no se resolvió, obviamente, contador, que estaba al lado de su casa una obra en mal estado. Él pidió 1 vez, 2 veces, 3 veces, hasta que se cayó el tanque de agua de la construcción nueva, le rompió el techo de una parrilla que él había construido y se cayó en el medio. Y era la terraza, así que él o la mujer o los nietos podían haber estado ahí tranquilamente. Ya te digo, tengo 2 casos así de malas construcciones que daban en la casa de un vecino y pasaron años y creo que todavía no se resolvió, porque no se resolvió la pericia. Y todos los damnificados, hasta que no se resuelve, no pueden hacer muchas cosas, ¿no? Lo mismo pasa con un auto, una casa, bueno, etc. Pueden hacer pequeñas cosas para que no se le derrumbe de todo. Entonces yo digo que el peso que tenemos los médicos es muy grande, y escuché por ahí de una asociación médica que decía que el peso es muy grande y los honorarios son muy chiquitos. Sí, eso sí. Lo que sucede es, dando respuesta a eso, es muy sencillo. Después de que pasó lo de la periodista, nadie quería hacer una endoscopía. Nadie, ni yo mismo. Ese es el daño. Y claro. Hay una corriente de personas que no quieren vacunarse. Ese es el daño. El daño va más allá de la persona, el daño va atenta a la especie. Entonces, es eso, es esa la esencia, y eso es lo que mira la justicia cuando un médico actúa desde un obrar negligente o imprudente, y obviamente demostrable sin diligencia. O sea, son cuestiones que ya las vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Pues esto es fundamental que puedan llevárselo guardadito en el bolsillo y lo saquen cuando les haga falta. Volviendo a la organización de la justicia, bueno, es un poco por ahí aburrido para mí hablarlo, y más en este ámbito en donde a nadie le interesa la organización de la justicia, pero bueno, sepa que es un conjunto de normas que hacen que una sociedad pueda convivir, porque si no, esto sería imposible. Ahora bien, hay unas que tienen más peso que otras y sobre otras, y esto lo describió así Hans Kelsen, un austríaco, un jurista y filósofo y bueno, y demás títulos, que creó la teoría general del derecho, y tiene que ver con esto, con que regula su propio funcionamiento y aplicación, y ubica la ley fundamental arriba de una pirámide. Por eso la pirámide de Kelsen, que lleva el nombre obviamente de quien fue su creador, y esta ley fundamental la conocemos como Constitución, la Constitución Nacional, ¿sí? Y por debajo de ella el resto, códigos de fondo, códigos de forma, leyes, decretos, reglamentaciones, edictos policiales y demás, donde la que está por debajo no puede contradecir o no puede ir en contra de lo que está arriba. Es lo que se supone que debería suceder. De esa manera tenemos, en el caso de nosotros que trabajamos en un ámbito pericial,
los códigos de fondo son los que habitualmente tenemos que más o menos conocer, al menos lo que tenga que ver con lo médico, y esos códigos de fondo, código penal, código civil, que dan lugar a los fueros que uno habitualmente trabaja. Pero, como decía el doctor recién, esos fueros tienen un manualcito que está atrás, que es el Código de Procedimiento Penal y el Código de Procedimiento Civil, en donde nosotros tenemos que estar un poquito más en contacto con el contenido de estas normas, estas normativas. ¿Por qué? Porque bueno, tienen que ver con plazos, tienen que ver con la actividad pericial que está regulada ahí, tiene que ver con deberes que nosotros tenemos como peritos. Hay algunos artículos que tienen que ver con recusaciones y acusaciones de peritos, que son cosas básicas y que nosotros como médicos muchas veces no las tomamos cuando realmente las tendríamos que tomar. No sé si tienen, no sé, bueno, yo se los pasaré después. Todos tienen más o menos lo que es una recusación, una acusación de peritos, lo que son... Más o menos. Más o menos. Bien. Nosotros en nuestra actividad pericial, obviamente, podemos aceptar un cargo o podemos rechazar un cargo dependiendo primeramente de si sabemos o no sabemos de lo que vamos a periciar, ¿sí? Yo les diría, como dijo el doctor Silo recién, uno tiene que actuar con ciencia, o sea, tiene que tener un fundamento científico para respaldar lo que viene después, porque lo que viene después, o sea, lo que hace diferencia lo pericial de lo asistencial es que lo asistencial termina o sucede dentro de 4 paredes donde no hay testigos, donde nadie ve nada y nadie puede decirle, che, vos hiciste mal las cosas. Nadie nos puede criticar, total, nadie vio nada, pero cuando nosotros respondemos ciertas preguntas que nos hacen, la lee medio mundo y tiene todo el tiempo y toda la paciencia para darle vuelta a lo que nosotros escribimos de la manera que más nos moleste, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener la ventaja de que lo que escribimos tiene que ser con un aval científico, nacional e internacional, pero también con un aval ético, es decir, con un aval de conciencia que nos permita a nosotros también defendernos por un lado y por el otro lado. Eso no es otra cosa que la deontología médica, y que poco nos enseña la Facultad de Medicina. No hay si bien existen los códigos de ética y demás, pero no hay un ayornamiento desde nuestros formadores como para que podamos, por ejemplo, comunicar. No nos enseñan a comunicar en la facultad, con lo cual cuando tenemos un problema con una persona que está por morir, no sabemos cómo comunicarlo. Entonces, siempre que hagan un informe pericial, siempre recuerden esto, con ciencia, o sea, con el fundamento científico, al menos el estado actual de la ciencia nos pueda sostener lo que nosotros estamos escribiendo, y con un fundamento que tiene que ver que va desde lo ético, independientemente de lo que les venga después. No importa, eso no, o sea, ¿qué es lo que viene después cuando hablamos de impugnación y demás? Les van a escribir cualquier cosa. Pero, terrible. Pero por eso... Cosas que no dijimos incluso, la doctora por eso, dijo... la idea no es caer en eso, porque ese terreno no es nuestro. ¿Entienden? Ese terreno no es nuestro, ese terreno es de lo jurídico y es lo que ellos hacen y para eso estudiaron. Entonces, si entramos en ese terreno, perdemos. Nosotros siempre vamos con un aval claro, desde donde nosotros nos sentimos seguros, que es desde nuestra experticia, nada más. Ahora bien, yo acepté el cargo, fui, respeté los plazos, todo lo demás, no me gusta lo que estoy leyendo, no lo voy a aceptar, no voy a aceptarlo. Pero en el caso de que existan algunas cuestiones que nos excedan, tienen que ver con lo que sería
la excusación, ¿sí? Tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, hay intereses con la persona que yo voy a, que está en el expediente, o conozca a alguna persona, tenga alguna relación, o haya sido un paciente mío. A ver, ¿cuántos trabajan en hospitales ustedes? ¿Trabajan, hacen asistencial? Con las prepagas. Gineco, qué es eso. Supongamos que cae alguna demanda, una denuncia, perdón, por responsabilidad profesional, por un supuesto daño, o una lesión que has hecho con tu paciente, y resulta que no vos, sino vos vas a periciar y es un compañero tuyo de guardia. Y no podés aceptarlo. ¿Por qué? Porque lo conocés. O sea, entonces vos vas a explicar los motivos por el cual no voy a aceptar ese cargo, no puedo participar en esa pericia, porque éticamente no corresponde. O se supone que podría haber algún conflicto de intereses en donde se puede llegar a sesgar la finalidad de toda esta cuestión, ¿sí? Tampoco al paciente, a veces los pacientes te preguntan, si puedes ser perito de ellos. Yo he visto que éticamente no correspondería. Si a ustedes, a ver, pero hay una relación. Si a ustedes el perito de otra parte les demuestra que hay una relación médico-paciente previa a esto, se supone que, bueno, a ver, va a depender de qué se vaya a peritar en realidad también, porque... Yo tengo una pregunta para hacer, porque nosotros tenemos varios casos, trabajamos con una obra social con muchos afiliados que tienen lo que se llamaba el juicio por incapacidad, y llegan ahora muchos oficios a la obra social, que yo entiendo que debe ser para renovar la cuestión de la capacidad, sobre determinación de capacidad. Cambio el código civil. Claro, entonces hay muchos afiliados que están en tratamiento y llega el oficio pidiendo o sea, como que entiendo, insisto, que debe ser para renovar, pero en ningún lado se aclara, sobre determinación de capacidad y todas las preguntas en relación a, bueno, si sabe el manejo del dinero, 22, si puede... Son 22 preguntas. A veces vienen 8, a veces vienen 9. Entonces, en ese punto, ahí nosotros tenemos la duda de si el mismo profesional que está atendiendo a esa persona puede contestar esos puntos. O se requiere como un saber específico, digo, bueno, siendo psiquiatra y demás, podés contestarlo. A ver, es cuestionable si lo tenemos que hacer nosotros desde lo asistencial o no, y si la misma persona que la asiste puede responder esos puntos, o hay que recurrir a otro equipo que dé respuesta a eso. Y la subjetividad que va a Digamos que es otro tipo de pericia, digamos, de lo que estamos hablando, pero... ¿Todos entendieron? Bien, no hay ningún problema, vos lo podés contestar. O sea, la justicia está pidiendo, o determinada institución está pidiendo información de un determinado paciente para una determinada cuestión. Uno como médico tratante está obligado a contestarlo. La gran mayoría de las instituciones que trabajan ustedes en psiquiatría, me imagino, están muy acostumbrados a dar respuestas a juzgados y sobre estado de salud de determinados pacientes que están internados. Eso es una práctica habitual. La cuestión tiene que ver cuando hay una pericia y hay un conflicto de intereses, básicamente. Yo trataba de pensar en algún ejemplo tuyo, porque si es un paciente privado que te pide a vos como perito privado, o sea, perito de parte, no habría ningún problema, porque sos un perito de parte. El tema es cuando, en el caso de un perito oficial, o un perito de oficio, claro, para las personas que por ahí no están en la medicina legal todavía, y para los que están, pero por ahí no se han olvidado un poquito, los peritos se dividen en oficiales y no oficiales. ¿Sí? Los peritos oficiales son aquellos que trabajan para alguna institución y habitualmente la institución
que tiene que ver con la justicia, ¿no? En el caso de los peritos de la Corte Suprema de Justicia son peritos oficiales, ¿no? Los peritos de medicina forense de la Ciudad de Buenos Aires son peritos oficiales y se los denomina peritos o médicos forenses. Gracias. Médicos forenses. Lo mismo el médico de policía. ¿Sí? La cuestión radica en que ambos trabajan en distintos ámbitos. Uno hace morgue, el otro hace calle o lugar del hecho y demás. Pero bueno, cuestiones técnicas. Y en cuanto a los no, bueno, y eso en ese caso ellos serían los que podrían tener conflictos de intereses si un paciente, o sea, quiere que sea perito. Obviamente no va a poder, porque él está claro, no lo podría hacer. Eso sería una causa de excusarse. Yo no lo puedo hacer por tal motivo. Ahora, los peritos que son los no oficiales, ahí tenemos los de oficio, ¿sí? Y los de parte, y también entrarían los consultores técnicos. La diferencia entre ellos radica en que el de oficio tiene que, obviamente, tener un título que lo habilite y demás cuestiones, todo lo que ya sabemos, pero tiene que estar anotado en una lista previamente para poder participar. Y para poder participar en dónde, bueno, en los fueros que previamente también se haya inscrito, ¿sí? Y después, obviamente, en la especialidad que se haya inscrito, ¿sí? Si en el caso de medicina legal uno va a peritar prácticamente todo, porque así lo habilita supuestamente nuestro título, pero bueno, no lo va a poder hacer en ginecología, no lo va a poder hacer en oftalmología. Tienes que escribir, tienes que presentar un título de especialista para poder peritar en ese tipo de pericias. Después, obviamente, los que son de parte, bueno, acá, ahí sí no tendrías problema vos, pero si fueses de oficio sí. No podrías, si te caes sorteado y justo conoces a tu paciente, ahí te tendrías que excusar. Pero si es de parte, no hay ningún problema. ¿Sí? El tema también es, o sea, sí hay problema, porque si vos estás atendiendo a alguien, estás estableciendo un vínculo y una transferencia, una transferencia, un tratamiento que de pronto saldría de esas paredes para ir a otro lado. Y, o sea, el perito de parte no trabaja ni con la transferencia, ni con la contratransferencia, ni, digamos, trabaja específicamente con lo que en la pericia, o sea, solamente puede hablar de lo que peritó. Si vos sos terapeuta de esa persona, obviamente no vas a poder hacer esto porque vas a estar totalmente imbuida de su historia. Entonces, éticamente, o sea, al menos mis compañeras, cuando le piden, nosotros sí, nos piden ser peritos, nosotros les decimos, mira, no, porque como que ganas un perito, perdés un terapeuta, o te quedás con el terapeuta, entonces digo, yo te voy a derivar, o sea, tenés que contratar un perito. Sí, claro. Secreto médico. Hay dos cosas que están en los comentarios que ustedes hacen en juego. Uno es lo que preguntó ella y otro es lo que estás planteando vos. Vamos a lo que estás planteando vos. Vos, como psiquiatra, psicóloga o odontóloga, lo que fuere, de un paciente, si ese paciente te pide como perito de parte, desde el punto de vista legal no hay problemas. Lo que sí te recuerdo, o les recuerdo, que los peritos de parte están obligados a decir verdad. Por lo tanto, no es aconsejable desde lo ético que vos seas perito de parte de un paciente tuyo. ¿Entendés? Porque vos vas a saber muchas más cosas, quizás el perito de parte tiene que decir la verdad y traer agua para su molino. Entonces, sería casi injusto para el proceso, porque hay un perito de parte que sabe más que el perito de la contraparte, y no porque sepa más técnicamente, simplemente porque lo está atendiendo. Y una cosa es hacer una foto y otra cosa es hacer una película. Vos como terapeuta estás en la película y en la pericia estás como una foto.
¿Se entiende lo que quiero Y a decir? veces el juez nos llama como testigo del paciente. Y eso es otra cosa. Ahora después eso ya lo van a ver. No, pero ese mezclaría. Ahí es testimonial. Y espera, porque ahí depende si es penal, si es civil, qué No, fuero digo es. con el perito de parte, como el perito de parte y el psicólogo es el mismo, diría el juez. Claro, en general pasa eso mucho con los chicos. Que los chicos vienen con su psicólogo tratante o con su psiquiatra infantil tratante, que también las hace de perito. Pero vamos por partes. Vamos primero a esto que decís. El perito de parte es un perito que trata de llevar agua para su molino sin tergiversar la verdad. En mi práctica, yo ya me jubilé como perito oficial, porque hay un sistema de jubilaciones especial para la Corte Suprema. Entonces, yo cumplí los 60 años y dije, basta, me jubilo. Y como yo todos, éramos 36 psiquiatras, quedaron 8. Ahora va a haber un concurso para entrar. Porque es un trabajo muy desgastante. Porque como perito oficial o perito de oficio, que el perito de oficio es equivalente al oficial para ese expediente, el oficial es un estado, tiene estado judicial, pero el de oficio es oficial para ese caso concreto. Entonces tienen que decir verdad y vos tenés que estar ahí entre dos aguas, que es los peritos de la Defensoría, los peritos de la Fiscalía. Yo formé parte del grupo que hizo los juicios de lesa humanidad y me tuve que aguantar juntas periciales con miles de gente muy conocida, muy capaz, de un lado y de otro. Entonces, a veces, yo siempre decía lo siguiente: ustedes quieren hacer elucubraciones, aclaraciones, cosas por el estilo, háganla, tienen todo el derecho de hacerlo. Pero la postura oficial es esta. Si después quieren poner, agregar o quitar cosas, eso que ustedes dicen que está, que yo no lo veo, lo pueden poner. O incluso yo a muchos dictámenes yo hacía y coincidía con el perito de la defensa. El de la fiscalía protestaba. Pero si esta calza es negra, es negra. Yo no puedo decir que es amarilla o que me parece que es un azul oscuro, porque eso me parece le quita seriedad científica. Es lo que se ve, cómo se ve, en dónde se ve y cuándo se ve. Por eso que nosotros tenemos que ser objetivos, oficio y oficiales. Los de parte tienen que sacar beneficio para ellos sin mentir. Y mucho más laxos son los consultores técnicos, que son para el fuero civil exclusivamente, que pueden hacer asesoramientos a la parte. Lo que ella dice es otra cosa. Hay todo un debate con lo que ella dijo, porque al cambiarse el Código Civil, se exige que para los juicios de determinación de capacidad, de restricción de capacidad, de inhabilitación o de incapacidad, que son 3 juicios que van a ver conmigo eso, sean evaluados por una junta interdisciplinaria. Y esa junta interdisciplinaria, que tiene que estar formada por psicólogo, psiquiatra, médico, trabajador social, digamos, el equipo interdisciplinario, por lo menos tiene que haber 4, porque el Código Procesal dice 3, pero la ley, el Código Civil dice interdisciplinario sin aclarar el número, por lo tanto nunca pueden ser menos de lo que dice un código inferior, pero tampoco pueden ser excesivamente altos, porque si no va a haber 25 Ahí haciendo lo eso. que quiere el juez, por ejemplo. Claro, pero eso lo tienen que hacer los peritos de oficio y los médicos o los peritos del cuerpo médico forense o de las asesorías periciales. Que ahí sí, es muy fácil porque está trabajador social, psicólogo y psiquiatra, y ya con eso se armó el equipo interdisciplinario. Pero ¿qué pasó? Como en este país hacemos buenas leyes, pero a veces no preparamos el terreno para después que tengan aplicabilidad práctica. Entonces, no hay tantos equipos interdisciplinarios. De hecho, en una guardia psiquiátrica, tomemos, qué sé yo, por ejemplo, el Ramos Mejía, hay un psiquiatra de guardia y un psicólogo. Son 2 personas, ni siquiera cumplen el mínimo de personas que marca el Código Procesal, que son 3, que es lo mínimo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hacen? Mandan a los servicios o a las obras sociales para que evalúen. Y eso se basa en una potestad que tienen los jueces, que dice que la prueba pueden requerir informes técnicos, así lo define el Código Procesal, pueden requerir informes técnicos a las universidades, academias nacionales, hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento ustedes están sin cobrar, porque no cobran como peritos de oficio, tampoco cobran como peritos oficiales,
recargándose de trabajo, haciéndose una tarea que no les correspondería hacer. Porque para periciar es tan específico que tienen que ser peritos. Porque no es el mismo discurso, el discurso clínico que el discurso pericial. Esas preguntas, nosotros tuvimos muchos ateneos en el cuerpo médico cuando mandan todas esas preguntas y se decidió por acuerdo, hay una comisión como de redactora, por así decirlo, de contestar en general. Entonces se contestaba, el paciente fulano de tal presenta un cuadro de demencia incipiente tipo subcortical que limita su autonomía psíquica ostensiblemente, por lo cual todos los actos que dependan de autonomía psíquica plena son prácticamente imposibles de ser realizados. Y no poner más que eso, porque te preguntan, ¿puede votar? Sí. ¿Puede casarse? ¿Puede andar puede solo por la comprar, calle? ¿Puede comprar puede con tomar pequeñas la- sumas de dinero? ¿Qué es una pequeña suma de dinero? ¿Qué es una pequeña suma de dinero? La que para la señora Fortabat puede ser una pequeña suma de dinero, para Federico para mí es un sueldo. Claro. ¿Se entiende? O para cualquiera de nosotros. Es el sueldo que a lo mejor ganamos en 6 meses, para un millonario no es nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿entiende? Después ya hablamos, esto, incapacidad, capacidad, restricción, es una clase sola para eso. Otra es para daño psíquico, después está la de responsabilidad, la de secreto. Vamos por parte, hoy es la primera clase para conocernos y empezar a abonar el terreno, sí. También hay alguna diferencia cuando se presta juramento, ¿no? Entre los distintos... Claro, los peritos oficiales ya juran cuando asumen el cargo. Los de oficio, al aceptar el cargo, es el equivalente al tomar el juramento. Y están obligados a decir verdad. ¿Y los de parte y consultores técnicos? No juran. No juran porque justamente son de parte. Son de parte. Pero, ojo, que si mienten, es falso testimonio. No Bueno, somos hacemos abogados. un A veces yo me peleaba con los peritos de parte porque digo, no somos abogados, ¿viste? Sos psicólogos. O sea, a veces nos confunden y porque nos contratan tenemos que decir claro. lo que quieren. Yo te digo una cosa, yo no, en una época hice pericial de parte antes de ser médico forense. Y yo antes de tomar un cargo como perito de parte, yo leía lo que había pasado. Porque Sí, yo también. hay cosas que uno no puede decir que es blanco cuando es negro, o que es negro cuando es blanco. Entonces, eso pasa mucho en las malas praxis, pasa mucho en las inimputabilidades, pasa mucho en las pericias de la vieja juicio de Insaña, donde tenías que ser consultor técnico. Y no, a mí me tocó hacer una causa de un personaje muy conocido, digamos, y yo dije lo que estaba convencido, los peritos de oficio en ese momento éramos, y había consultores técnicos que decían, no, pongamos otra cosa porque así no se puede casar. ¿Por qué así se puede casar? Porque si se casaba con quien quería que se case, Se hacía millonaria. claro, No perdía nada. Claro. ¿ok? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer el eje temático de lo que vimos hoy. Justicia. Cuerpos periciales son peritos oficiales. Peritos de oficio, peritos no, y peritos de parte para el fuero penal, consultores técnicos para el fuero civil. El fuero laboral no admite ni perito de parte ni consultor técnico. Exacto. O sea, laboral. El laboral. La justicia se divide en primera instancia, que es el juez, que se llaman los jueces o tribunales de grado, digamos los primeros que intervienen. Después viene la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema. Entre la Corte Suprema y la Cámara de Apelaciones, para el ámbito penal, está la Cámara de Casación. ¿Está claro? Bien. Ustedes como peritos los primeros van a ser, en principio, peritos de oficio. La mayoría de los que están acá. Tienen que inscribirse una vez por año, en la especialidad que tengan, en la asociación médica o en la institución que les corresponda, de acuerdo a la profesión, y hacen su pericia, la presentan, van a tener impugnaciones, nunca lo tomen a título personal, les van a decir de todo. Ustedes sepan que es el juego de abogados. Los abogados se pelean en una audiencia y después se van a tomar un café juntos. Ellos lo toman, están disociados instrumentalmente enormemente. Cosa que los médicos, los psicólogos, en general lo toman como una cuestión personal. Y no es personal, es de ellos. Es decir, nosotros tenemos que entrar en esta situación, en ese juego que es saber. Estamos asesorando. Es lo que dijo Federico. Esta silla es roja con lunarcitos amarillos, eso es lo que ustedes ven, eso es lo que ustedes dicen. Después,
Si esto no es así, si lo quieren aceptar, no lo quieren aceptar, no es problema más nuestro, es problema del juzgador. A mí me pasó una vez con... bueno, no me acuerdo quién de los otros colegas que siempre trabajamos, no sé si era Mercurio, no me acuerdo. Pero un juzgado, una persona que no tenía absolutamente nada, un juzgado se le ocurrió decir que para ellos era una melancolía, porque lo habían leído del libro de Tabela y Fribu. Entonces, uno dice, pero ¿para qué esto si ellos consideran que pueden hacer diagnóstico? ¿Para qué pidieron la prueba pericial? Claro. Hubo jueces que además de jueces eran médicos. Esos eran los mejores, porque conocían que como médicos podían actuar de una manera y como jueces de otra, y nunca se mezclaban. Ejemplo, Yungano. Yungano sorteaba a sus peritos y el perito le decía, esto es una cama. Él lo daba al proceso para las partes, digamos, para que las partes sea controversial. Él, aunque sabía que esto no era una cama, que era una silla, él no decía nada. Después, al momento de emitir la sentencia, ahí decía lo que tenía que decir. Pero durante la producción de la prueba, él teníamos que olvidarnos de que era médico. ¿Ok? Él era un excelente juez, pero conocía las dos cosas. Pero cuando estaba como juez, era juez. Y si estaba como médico, era médico. Nunca metía las dos cosas en el medio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Pero hay algunos que se creen que son ingenieros, que son médicos, que no. Bueno. El juez valora la prueba. Y para nuestro sistema judicial lo hace en base a las firmes convicciones y a la sana crítica. Son términos muy genéricos. Libres convicciones razonadas. Si vos me decís, ella tiene un vasito, y tu libre condición razonada es que eso es una taza, la verdad jurídica es que es una taza. Que muchas veces se confunde la verdad real, verdadera, con la verdad jurídica, con el valor ético, y son como que discurren por distintos caminos. Si yo me voy de acá y digo, ustedes me amenazaron, y tengo 100 testigos que dicen que ustedes me amenazaron, ninguno me amenazó. Porque para el derecho lo que vale es lo que se prueba. Y se prueba por varias cosas, por la pericia, por la filmación, sería una prueba instrumental, por documentos y demás. Entonces ahora que ya les hice esto, el resumen, por decirlo de alguna manera, escuchamos a ustedes, a ver, problemas. Dijiste, perdón, libres condiciones y que más... Razonadas y la sana crítica. ¿Puedo plantear un problema o algo que me pasó en estos días? Puede ser, ¿por qué no? Bueno, yo hice una pericia a principios de este año, febrero, marzo, no me acuerdo, de un señor propietario de una agencia de automóviles que pasó hace años esto, ¿no? Que vende un coche con dinero en efectivo y otro coche en prenda, ¿no? El comprador, porque era una camioneta Mercedes-Benz que valía mucha plata. Ahora, este señor, cuando se termina, va a hacer el arreglo, lleva el dinero en efectivo, le lleva el auto, pero sin hacer bien el 08. El comerciante, a pesar de haber tenido muchos años en su negocio, le da el 08 en la mano y le dice, hacémelo arreglar y tráemelo mañana. Bueno, mañana es mañana. Bueno, este señor, por supuesto, tuvo algún cuadro depresivo, angustia, etc. Yo no te puedo decir por qué ahora, porque esto me llegó y no terminé de leer lo que yo tenía escrito. No está hecha la pericia, por supuesto, porque yo le había pedido unos estudios psicológicos. Ahora, del juzgado me manda a decir el juez que tengo que demostrar que es imprescindible hacérselo, porque si no, no hay tales estudios. Hoy hablo con el abogado del señor y él me dice, doctora, que yo como usted siempre habla, me conoce. Y entonces me dice que los que desecharon el hacer la pericia fue la parte demandada. Ahí quedó todo. Y ahora mucho yo no sé qué hacer, porque parece ser que el señor había empezado a hacer
algún estudio pero con su psicóloga, con lo cual eso se invalidaría. ¿A vos te notificó el juzgado de que la prueba dejó de tener efecto? Que no las vamos a hacer, dijo. ¿Te Que dijo? yo tengo que demostrar. Pero te lo dijo el abogado. Te lo dijo, No, claro. no, está firmado por el juez. A mí me vino por correo electrónico, por eso yo llamé al abogado, para ver ¿Qué te vino por el correo que electrónico? decía que a menos que yo demuestre que la prueba era imprescindible, no se iba a hacer los estudios. No, pero eso no es una psicológicos. función tuya. Una cosa es que Bueno, el por eso lo pregunto. una cosa es que el juez diga Mm, si el estudio psicológico que vos solicitas mm. se fundamenta pedirlo o no se fundamenta pedirlo. Ahí es fácil, con 4 líneas que escribas, pido el informe psicológico por esto, por esto, por esto y por esto. Ya está. Ok. Desde el punto de vista técnico tuyo, porque hay que evaluar, supongamos, La dinamismo persona, psíquico, sí. hay que determinar Si tuvo daño estructura de psíquico, personalidad, sí. hay que determinar personalidad premórbida, bueno, lo que fuere, lo que vos se te ocurra, A, B, C, D, E, F, G, lo que quiera. Pero siempre acuérdense de esto, perito que escribe poco sirve para otra pericia y hay que ser contundente en lo que se dice. Yo requiero el psicodiagnóstico porque tengo que evaluar la estructura de personalidad, los mecanismos funcionales de la misma, la estructura, bueno, lo que fuere. Lo que fuere. Lo que fuere, pero poco y concreto. Porque escribir 100 hojas no No, las sí. lee nadie, leen las Por conclusiones. supuesto. Claro. Eso es una cosa. Otra cosa es que vos digas si una prueba sirve o no. Porque vos no sos para decir si una prueba Claro. sirve o no. Eso corresponde a las partes que la actora y la demandada. Mm, La demandada puede desistir de una prueba, sí. como la actora puede desistir de una prueba, pero lo que pase a partir del desistimiento depende de lo que el juez diga. Claro. Vos no tenés que decir, no, no desista de la prueba porque es útil. Eso no tiene sentido. Vos tenés que explicar por qué vos pediste un psicodiagnóstico y cuáles son los fundamentos. Claro. Como si yo le digo, veo a un paciente y me dice, no, pues yo tengo un problema qué sé yo, de tipo cardíaco y no puedo ir a una declaración testimonial, no puedo someterme a una pericia. Yo tengo que decir al juez que de acuerdo a los relatos, el paciente el peritado refiere estar bajo estrés y con problema cardíaco, por lo cual solicito la evaluación de un perito cardiólogo. Como pasaba en el cuerpo médico. En el cuerpo médico, que lo que dijo Federico, están las especialidades. Están los especialistas, se divide así: médicos, psicólogos, odontólogos, bioquímicos. Psiquiatra. Los médicos se dividen en generalistas, psiquiatras y especialistas. Ah, un montón. Generalistas, psiquiatras y especialistas. Los psiquiatras a su vez se subdividen en adultos Niños RC. y infantos juveniles. Psicología, que es otro departamento del cuerpo médico forense, se divide en psicología de adultos, psicología infanto juvenil, familia, cámara Gesell y 260, que es el testimonio en cámara Gesell. O 260 o 265. Bueno, después les comento bien el artículo, porque eso varía de cada código, cada provincia tiene un número distinto. Los especialistas, estaba ginecología, cardiología, neurología, traumatología, Claro. otorrino. Bueno, entonces, a veces yo pedía que intervenga el otorrino, porque el tipo decía, sí, yo consumo droga, cocaína. Entonces yo pedía que intervenga el otorrino para ver si estaba el tabique perforado, si había La rinoscopía. la rinoscopía. O pedíamos a odontología para Claro. una de las pericias que les puede llegar a los psiquiatras y a los psicólogos es determinación de la edad. Entonces, el grado de madurez psíquica y la edad probable que el individuo tiene, porque está indocumentado. Yo he visto gente que venía a hacerse la determinación de edad con 35 años con el nene de la mano, porque no podía anotar a su hijo porque él no figuraba como persona física, nunca había sido anotado. Entonces había que hacer la edad aparente que tenía esa persona, y eso ¿cómo se hace? Con una radiografía de la muñeca, el estudio de las piezas dentarias, los puntos de osificación. Entonces eso me excede a mí enormemente. Yo le daba intervención, decía el juez, solicito a su señoría, autorice la intervención del perito traumatólogo, radiólogo, de todo lo que había que intervenir. ¿Se entiende? Sí. Pero eso es para cuando uno está en un organismo pericial. Ustedes no van a hacer eso No, de perito de oficio. Entonces directamente hacen un escrito diciendo, para hacer esta pericia se requiere tales cosas, por esto y por esto.
Ya está. Ujú. Ok, gracias. ¿Viste que había algo nuevo para aprender? ¿Qué te dijo la Normis? Perdón, y cuando se dice instrucción, cuando dice la etapa de instrucción, Eso es penal. Es penal. Mm. O sea, porque vos dijiste primera instancia, Cámara de Apelación, entre Cámara de Apelación y Corte Suprema, casación. Para lo penal. Ah, instrucción es para lo penal, que es en primera instancia. En primera instancia. Coincide con... Es la primera instancia. Pues Que ahora es la instrucción. instrucción, la flagrancia, hay distintos nombres. Ajá. Porque la organización va a depender de acuerdo al código, que es el librito que les decía Federico que cada provincia tiene. Yo no quiero complicarlos demasiado, pero pasa lo siguiente. Las provincias existieron antes que la nación. Cuando viene la primera Constitución Nacional, las provincias se integran y forman lo que se llamó la Nación Argentina. Cada provincia retuvo para sí algunas cosas: la educación, la aplicación de las leyes, de los códigos, todo lo que tiene que ver con el contralor de las profesiones liberales. Por eso es que vos sos médica o psicóloga para acá, pero cruzás la General Paz y no estás matriculada en la General Paz, no te reconocen como tal, porque el ejercicio de la profesión quedó en reserva de la provincia. El código de procesamiento: yo mato a una persona acá, me juzgan en la capital con un código, pero si la maté en La Plata, que había un chico que viene de La Plata, la maté en La Plata, me van a juzgar con el código de La Plata, de la provincia. Y si la mato en Mendoza, me van a juzgar con el código de Mendoza. O sea, cómo hacen el juicio va a variar de acuerdo al procedimiento que cada provincia tenga. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires está el juicio por jurados. Acá en la Nación todavía no está. En Córdoba hace muchísimo que está. Daniel, ¿y por qué de golpe a uno le llega una causa que fue, por ejemplo, en Morón? Y te llega a vos de Capital. Porque en Morón hay que ver qué causa tuvo. Si... O porque chocó acá. No, No, no. pero que por ahí chocó en la autopista de los... Sí, eso sí. Depende ahí la jurisdicción, si es federal o si es nacional, o si es provincial. Federal, acuérdense, federal es todo lo que el Estado es parte. Federal. Federal, el Estado es directa o indirectamente parte. Si yo me caigo en las escaleras de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, el juicio es federal, porque es un organismo del Estado. En cambio, me caigo acá, el juicio civil ordinario. Y te caes en la Universidad de Morón. En la Universidad de Morón es provincial. Ok. Es provincial. Entonces la justicia se divide en ordinaria y federal. Esa es una gran división también que hay. Pero todas estas cosas se van a ir viendo a medida que vayamos avanzando. No pueden aprender todo esto juntos porque se van a volver locas. Como te llegan, en las carátulas dice juicio ordinario, Sí. o te dicen estas palabras, las O juicio escuchamos, sumario te pueden poner también. pero no sé, no sabemos bien nada. Ordinario es la justicia común y corriente. Es la común. Ordinario viene de orden, no es un término peyorativo. Peyorativo. Y la justicia federal es la justicia donde el Estado directa o indirectamente es parte, o es algún bien que el Estado protege. Por ejemplo, en los delitos por drogas son federales. Los delitos de supresión del Estado civil de un menor es un delito federal, no es un delito común. Porque, o qué sé yo, la legislación en el puerto de Buenos Aires o en la frontera es federal. O vos vas por una carretera nacional, ustedes toman el tren, vos tomaste el tren hoy. La custodia que va en el tren, ¿qué es? ¿Policía de la provincia o policía federal? ¿Por qué? Porque las vías navegables, las vías de transporte, son jurisdicción federal. Es el Estado. Y en Puerto Madero viste que hay otra policía. Es la prefectura eso. ¿Eso por federal. Madera o Es federal. Es federal. distintos, pero federal? Son fuerzas de seguridad que tienen otras características. La gendarmería, la prefectura y la policía de seguridad aeroportuaria son fuerzas de seguridad que cumplen funciones policiales, pero la seguridad va más allá que la función policial pura. Tiene que ver con otras cuestiones. Sí. En este curso vamos a ver el procedimiento provincial o el código de procedimiento provincial, ¿lo vamos a ver? No, vamos a hablar siempre con los principios generales del derecho, digamos. Sí. Después, cuando haya alguna cuestión particular del código provincial, se dirá de acuerdo al código provincial. Pero en general, todo lo que ustedes tienen que ver con lo pericial es casi común en todos los códigos. Puede haber alguna sutileza que cambie el número de artículo,
pero dice lo mismo. Las causas de excusación es ser amigo, deudor, acreedor. Bueno, esas son las mismas. Será el artículo tal, vamos a poner un disparate, el artículo X en la provincia de Buenos Aires, que corresponderá al artículo Y de la capital. ¿Se entiende? Sí. En general, esas causales de acusación son similares a las de los jueces, ¿no? Son las mismas. Son las mismas. Porque ustedes son, en alguna medida, o lo van a hacer, son los ojos del juez para ver las cuestiones técnicas. Entonces, como bien les decía Federico, si él no puede ser perito oficial mío, supongamos que yo cometa una contravención, una cosa correccional en la ciudad de Buenos Aires, él no puede ser perito mío que es amigo mío, porque la otra parte con todo el derecho del mundo va a decir, pero escúchame, ¿cómo te va a hacer la pericia él que es amigo tuyo que vas a comer a la casa? Es una cuestión de sentido común. Yo no puedo ser perito de un familiar mío, perito oficial me refiero, de oficio. Ni conviene que sea de parte tampoco, porque está muy viciada la cosa, muy contaminada. Distinto de un conocido, es decir, donde no hay una habitualidad. Lo que pasa es que el término... ¿Tu nombre cuál es? Fernando. Fernando, ¿sabes cuál es el problema? Que los términos hay que definirlos. Bueno, ¿Qué significa conocido? ¿Conocidos son ustedes porque yo los veo hoy? No, por eso, ahí agregué una relación habitual entre la persona y el perito, ¿no? Bueno, yo tuve un caso que estaba tu suegro, que yo me excusé, porque estaba, de un lado, el suegro de Federico, del otro lado, dos, vamos a ponerle entre comillas, conocidos, porque no eran amigos íntimos, pero eran amigos en los cuales venían a mi casa, yo iba a la casa, y yo me excusé, y estaba Castex también. Me excusé porque dije, con el doctor Castex fue con quien me formé, con el profesor Achával fue con quien leí los libros, que lo conozco, que me ha regalado libros y cosas por el estilo. Con fulano y fulano fueron compañeros míos de carrera. Entonces, directamente me excusé, el juez dijo, téngase presente lo manifestado por el doctor fulano de tal, desígnese, desinsacular se llama, sacar del saco a otro perito. Te voy a contestar. Lo de siempre, conciencia y a conciencia, nada más. O sea de parte, sea de oficio, es eso. Creo que es eso lo que preguntás. Y va para todos. Recuerden, si lo que escriben no lo pueden justificar, van a quedar muy mal. Salvo que quieran quedar mal. Porque esto que escriben, y si lo que escriben es algo que no pueden justificar y respaldar con una bibliografía, van a sentarse delante del juez, del fiscal y del defensor a dar su testimonio y no van a tener manera de poder sostener esa pericia y la van a pasar mal, se le van a poner colorados, van a transpirar, van a decir, ¿qué estoy haciendo acá? Tragame tierra. ¿Entienden? Entonces, siempre con un fundamento científico, siempre traten de dar, no todo, sino de a poquito, como para dejar abierto otras preguntas y ustedes ya, o sea, al ir contestando de a poco, ustedes van direccionando las cosas. Si ustedes largan todo de entrada, le dan todos los elementos a las partes para que se los dejan en bandeja. Entonces, si van dando de a poco, orientan lo que puede ser una futura impugnación. O sea, ustedes son quienes llevan para donde quieren que los impugnen. A ver, por ejemplo, hago una clasificación y no pongo la bibliografía. Sé que me va a preguntar cuál es la bibliografía. ¿Me entienden? O sea, traten de ser pícaros en esto, cosa de que tengan ustedes mejor, una manera más fácil de trabajar, teniendo siempre un as en la manga. Y es tener el conocimiento. Si uno actúa con conocimiento y fundamento, no van a tener ningún problema.
Es todo lo que les puedo decir. No hay más secreto que ese, más allá de que las cuestiones procesales y todo lo que ustedes quieran. Y hay algo que es muy importante, es la credibilidad del perito, ¿sí? No es lo mismo que venga una persona que tiene credibilidad, porque o sea, no es un chanta, hablando mal y pronto, no es lo mismo. Ustedes una vez que tienen un nombre, no importa, porque ¿qué quiero decir? Hay abogados que le van a decir quiero que escribas tal cosa, en realidad hay cosas que no se pueden escribir, salvo que no tengas ningún tipo de reparo ético ni moral que vos escribas algo que no puedas sostener. Pero para mí me daría mucha vergüenza sentarme al frente de los magistrados y que me pregunten, porque encima te ponen la pericia en la cara. Usted escribió tal cosa y no lo puedas defender, no es peor cosa. Realmente el papelón que uno pasa en esa situación, yo no se los aconsejo, porque no está bueno. Y así todo, que me ha tocado vivir en algunas cuestiones, hay algo que no les gusta y que los médicos tenemos como un pecado, parece capital, que es esta megalomanía, ¿no? ¿Sería? Narcisismo. O narcisismo, y lo llevan, que eso en un Ateneo, digamos, puede pasar, ¿sí? En un lugar y en un ámbito médico, dejémoslo, bueno, está bien, digamos, no está bien, pero bueno, puede pasar. Ahora, llevar esa personalidad a un banquito que es como este, con el fiscal, el defensor y el juez, y los secretarios de cada uno, y ustedes hacérselos soberbios, les puedo asegurar que también la van a pasar muy mal. Entonces vayan con humildad, es lo que les puedo transmitir, vayan con humildad, siempre en menos y no en más, porque eso también los ayuda a ustedes como peritos. O sea, porque si largan todo de entrada no está bien tampoco, es de a poquito, hablando poco, solo lo que se les pregunta, ¿sí? Si le preguntan qué es esto, ustedes contestan, es un vaso. No, porque el vaso está al revés, no les preguntaron cómo estaba, les preguntaron qué era. O sea, estén atentos a la pregunta, porque es ahí donde ustedes solos empiezan a patinar en el charco y le dan la puerta de entrada al fiscal o al defensor, depende de quién sea, o al mismo juez, de hacerlos sentir un momento un poco difícil, porque ellos están acostumbrados a tergiversar las palabras, a utilizar una serie de artimañas y de artilugios que ellos tienen y que no están mal, o sea, ese es su trabajo, pero por eso, siempre con un respaldo científico, como para cerrar, con humildad, si tienen que ir a testificar o a dar un testimonio, lo que sea, y con mucha cautela, ¿sí? En lo que van a responder en base a lo que se les pregunta, ¿sí? Es pregunta concreta, respuesta concreta, ¿sí? Y siempre con la verdad. Eso es lo que les puedo decir. Después ustedes pueden hacer lo que quieran, están libres de hacer lo que quieran, ¿sí? Pero con la verdad. ¿Cómo? Nos refería también solo a nuestra incumbencia. Claro. Pero es que, porque muchas veces sucede que uno quiere demostrar que sabe, y eso es lo que no hay que hacer. Eso es lo que no tienen que hacer, porque los van a pinchar para que ustedes digan y hablen, y es lo que no tienen que hacer, salvo que el juez le diga, por favor, expláyese en tal cosa. O sea, ahí sí hablas, que eso generalmente lo pregunta el juez, porque es él el que tiene que tomar la decisión. Las otras dos partes ya hacen su juego, pero a quien le interesa toda esta cuestión es el que tiene que emitir un dictamen, y ¿se entiende? Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta para hacer, como para ya son las 3 de la tarde, estamos en tiempo. Yo tenía
tenía como algo dando Sí. vueltas, pero quizás es como muy amplio y lo vamos a ver en otro momento. Que quizás, a ver, no es un tema específico de lo que se trata una pericia, sino que estaba pensando en las pruebas documentales, que muchas veces va a la historia clínica. Eso van a tener una clase con el documento. Ah, bueno. No dejo la pregunta. Así la dejamos. Bueno, eso más, la cuestión de la ley de salud mental, que quizás nos trajo en la práctica algunas dificultades, algunas confusiones que se trasladaron a la práctica diaria, digamos, en hospitales, que estamos trabajando quizás como a ciegas y a lo que salga, sin ánimos de criticar ni la ley ni la interdisciplina, pero creo que a veces está como un poco confundido el concepto. Yo estoy confundida, pero venimos haciendo una práctica que es, por ejemplo, en las historias clínicas, una evaluación de un paciente la firman 4 profesionales, ¿no? Quizás la hizo el psiquiatra, pero firma el trabajador social, el psicólogo, si hay terapista ocupacional también en la guardia lo firma. Entonces me preguntaba, digo, a ver, nunca pasa nada, digo, ¿qué pasa? ¿Hasta qué pasa? ¿Cómo le explico al juez? Claro, eso. Todos me respondieron la pregunta, contesto rapidito y ya vamos a tener obviamente una clase de documentación médica y lo que es la responsabilidad obviamente no deja de tocar esos dos temas, lo que es la práctica profesional en cuanto al ejercicio de la medicina. Lo primero es, la pregunta que te voy a hacer es si las personas que firmaron vieron al paciente. O sea, porque eso es lo primero que tengo que preguntarte. Yo te pregunto. Muchas veces ocurre que no. Bien. La mayoría. Bien, porque ahí eso es lo que daría la diferencia en cuanto a responsabilidad, qué es lo que se debería o lo que no se debería. Está bien, por eso digo, pero a ver, Ahora voy. afirman 4 personas. Para un ¿Quién es el juicio responsable? los 4 lo vieron, o sea, no hay Por duda eso. de eso. A ver, lo que hay que remarcar acá es lo siguiente. La historia clínica es un documento y es el único elemento que ustedes como médicos y psicólogos tienen como prueba a la hora de deslindar o no una responsabilidad profesional, con lo cual el valor es enorme, Radica obviamente como todo documento en la veracidad, con lo cual el acto médico de firmar una historia clínica sobre algo que está escrito que no vieron no es de buena práctica, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Primero, no firmar todas las personas si no vieron al paciente. O sea, firma en la historia clínica quien vio al paciente. Las personas que quieran firmar sin ver al paciente y hay algún problema a futuro, van a ser citados porque figuran en la historia clínica. Y van a ser citados y le van a preguntar sobre el paciente y probablemente no la pasen bien. Como que sí, que también puede que la pasen bien y no sea nada y que realmente conozca al paciente y todo, pero a fines prácticos, si estás en la historia clínica, tranquilamente te van a llamar para que te pregunten cosas en relación a lo que se está investigando. La buena práctica sería que todos los que participaron en esa firma hayan visto o conozcan al menos al paciente, porque si no la van a pasar mal. En un futuro, supongamos que haya algún reclamo. ¿Se entiende? Lo mismo que, no sé, yo por teléfono me digas no tal cosa y yo escribo la historia clínica y no lo vi al paciente. Pero doctor, escúcheme, ¿cuál es la finalidad que tienen esos profesionales que no vieron al paciente firmar? ¿Por qué firman? Yo entiendo que la doctora lo que trata de transmitir es que necesitan sí o sí la firma de determinados profesionales que forman un determinado equipo. Y esa es la Por ahí uno está en la práctica hospital es así, no están todos siempre, en el mismo horario y demás. Entonces,
che, mirá, ya lo evolucioné, imagino que será, ya lo evolucioné, cuando puedas pasar y firmar. O sea, es como para terminar una cuestión de formalidad. De formalidad, claro. Es eso, me imagino. Sí, a ver, en realidad pensaba, digo, porque tenemos como una función, como en el hospital hay cierta función de formación, hay residentes, y uno ve cómo, digamos, se traslada este hábito que no tiene ningún tipo de fundamento. Y bueno, qué sé yo, uno desde su lugar piensa cómo intervenir para que no se confunda la cuestión de la interdisciplina, porque creo que ahí se arma un embrollo con que si firmamos todos hubo interdisciplina y la verdad es que no, que la interdisciplina trata de otra cosa. Pero bueno, era como una cuestión que me daba vueltas y que me parece que tenemos como responsabilidad en algún punto como profesionales. Y bueno, eso pasa por otro lado y tiene que ver con lo que es una formación, un programa de residencia. La residencia, la formación, en este caso vos sos responsable de la formación de residentes y debe ser supervisada, ¿sí? Porque es una formación que va, o sea, obviamente es supervisada y va a ir aumentando en responsabilidad y en complejidad. Con lo cual, si vos estás enseñando mal, estás formando mal, la responsabilidad que va a tener lo va a llevar con una mala formación indefiniblemente a chocar contra la justicia en algún momento. Entonces, yo lo que haría es modificar esa práctica de formas e ir directamente al fondo. O sea, a ver, están presentes y hagamos que esto sea lo que realmente es, o sea, multidisciplinario y no una mera formalidad. Porque yo digo también, si yo permito que el otro firme, también estoy de alguna manera permitiendo que eso se Sí, para yo lo planteaba para que como sí, por supuesto. cerrar la historia y decir, lo vi yo, firmo yo, chao, y acá no firmo. Porque a veces uno dice, ¿qué hace que igual, a ver, esto es sin ánimos de ser ninguna disciplina, digamos, o sea, no... Pero ¿qué hace un trabajador social firmando una historia clínica con un plan farmacológico? Claro. Pero eso es lo que pasa, es la imprudencia del trabajador social. Porque es lo que él dijo una palabrita que me parece muy incumbencias. Yo no puedo trabajar. La interdisciplina es, a partir de un objeto que está en estudio, se le tienen distintas miradas que después se integran en una conclusión. No que yo voy a ir a decir cómo se saca una muela o a sacar una muela, aunque lo podría hacer en un estado, vos cualquier médico en un estado X puede hacer lo que fuere. Entonces, ni se me ocurre, no me pasa por la cabeza. Yo no tengo necesidad y ustedes tienen que incorporarlo y ser discusores de esto, que no es más importante alguien porque firma más cosas. Alguien que firma más cosas es más responsable. Y firmar algo que no se vio constituye un delito, que es un delito de una falsificación instrumental, que tiene penas de hasta muchos años de cárcel, que es cuando a un documento oficial se lo falsea. Es la falsedad, hay falsedad instrumental, falsedad ideológica, hay un montón de falsedades. Y hay que tener mucho cuidado con esas cosas. No es para que se asusten, sino para que cada uno sepa. Por ejemplo, si él toma un Rojas, yo leo lo que él digo, que él escribió, después yo charlo con él, y de ahí saco mi conclusión y él saca su conclusión. Si nos ponemos de acuerdo, hacemos un informe como una evolución en común, una síntesis en común. Yo he estado, chicos, 27 años en el Poder Judicial. Me he formado con psicólogos, con trabajadores sociales. Nunca tuvimos un problema, porque se discutían las cosas, se charlaban las cosas, se consensuaban las cosas y no pasaba nada. Y hay gente que ha tenido denuncias y denuncias y denuncias. Entonces, ojo con ese tema. Uno no es más importante porque firma más. O esa cosa dicen, si vos firmás a la izquierda, a la derecha, sos el responsable y el otro acompaña la firma. No existe para nuestra legislación el acompañar la firma. El que firma tiene la... Si el tipo se lo banca, que firma algo irresponsablemente, y después lo llaman, como dijo Federico, a declarar, y él sabe todo y dice todo, y se encargó de estudiar al paciente, y qué sé yo, bueno, quizás no la pase tan mal. Pero si le toca, miren, un abogado
Con 2 días de recibido del matriculado, a ustedes que son profesionales con años los hace bailar 20 años si quieren. Porque una de las cosas que vamos a ver es el discurso. No podemos hablar en forma apodíctica. Toda la gente de salud está acostumbrada a hablar en forma apodíctica. ¿Qué es apodíctica? Como una verdad irrefutable. Claro. Bueno, muy lindo, así me gusta. Muy Tiene que bueno. haber más debate, porque si no Sí, es claro. no teórico. Chao.